La mayoría de las personas quiere cambiar su vida. Más dinero, más calma, más sentido, pero pasan los años y todo sigue igual. Y muchos creen que es por el sistema, que es la economía, que es la suerte, que es que no nacieron con ventajas. Pero la verdad es otra, y duele un poco escucharla. Hay personas brillantes, inteligentes, con estudios, con ideas increíbles, pero no avanzan. Y luego hay otras que no son las más listas, no lo tuvieron fácil, crecieron con carencias y aún así salen adelante. ¿Qué tienen esas personas que el resto no? Tony Robbins lo dice claro: hambre. Un hambre que no se apaga cuando las cosas se ponen difíciles. Un hambre que no depende de la motivación del lunes ni de que todo salga bien. Porque la vida no siempre es primavera, a veces es invierno. Y si no entiendes eso, vas a pensar que estás fallando cuando en realidad solo estás en la estación equivocada. Y si alguna vez te sentiste estancado, cansado o frustrado, este video es exactamente para ti. Pero antes de comenzar, no olvides tocar el botón para suscribirte y unirte a nuestra comunidad amante de la vida. La mayoría de las personas no se queda estancada porque sea floja, y esto es importante decirlo desde el inicio. No es falta de ganas, no es falta de sueños. El problema es otro. Muchísima gente crece creyendo que, si hace lo correcto, la vida debería responderle igual. Estudiar, trabajar duro, portarse bien, pero entonces pasa el tiempo y la recompensa no llega. Ahí aparece la frustración, y con ella una idea peligrosa. El sistema está en mi contra. Y ojo, el sistema nunca está perfectamente balanceado, nunca lo estuvo. Pero cuando alguien se queda atrapado en esa idea, algo cambia por dentro. Deja de preguntarse ¿qué puedo hacer? Y empieza a repetirse no se puede. Ese es el verdadero estancamiento. Porque cuando crees que no tienes control, dejas de moverte. Y cuando dejas de moverte, el mundo sigue avanzando sin ti. Tony Robbins habla de algo que casi nadie menciona. Hay personas muy inteligentes que no saben pelear contra la vida. Se rinden al primer golpe fuerte, no porque no puedan, sino porque nunca desarrollaron resistencia. La comodidad también juega un papel enorme. Cuando todo es relativamente fácil, no desarrollas hambre, no desarrollas carácter, no desarrollas esa fuerza interna que te obliga a seguir cuando ya no hay motivación. Entonces, cuando llegan los tiempos difíciles, porque siempre llegan, muchos piensan que algo salió mal, que fallaron, que no sirven. Pero no, lo que pasa es que nadie les explicó que la vida tiene temporadas y que no todas son para ganar, crecer o brillar. Algunos se quedan estancados porque interpretan el invierno como un castigo, cuando en realidad es un entrenamiento. Y si no entiendes eso, vas a abandonar justo antes de volverte fuerte. Cuando la gente piensa en éxito, suele pensar en talento, en inteligencia, en contactos, en suerte. Pero Tony Robbins rompe esa idea de raíz con algo mucho más incómodo de aceptar. La diferencia real casi nunca es el talento, es el hambre. No el hambre de querer algo cuando estás motivado, no el hambre de enero cuando haces promesas, sino un hambre que no desaparece cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Porque seamos honestos, todos quieren ganar cuando el camino es fácil. El problema aparece cuando el rechazo llega, cuando el dinero no alcanza, cuando haces todo bien y aún así no funciona. Ahí es donde la mayoría se detiene. El hambre del que habla Tony no es solo querer lograr una meta, es una necesidad interna de crecer, de mejorar, de dar más valor, de no conformarte con la versión cómoda de ti mismo. Hay personas muy inteligentes que se rinden rápido, y hay otras, sin grandes ventajas, que siguen avanzando a pesar del cansancio, del miedo y de las dudas. No porque sean especiales, sino porque su hambre no se apaga. Esa hambre nace muchas veces del dolor, de la carencia, de haber pasado momentos donde nadie te rescató. Y aquí viene una verdad dura. Cuando todo te ha sido dado, rara vez desarrollas hambre. La comodidad te adormece, te vuelve frágil. Entonces, cuando la vida exige más, no sabes cómo responder. El hambre verdadera no grita, no se muestra en redes, no necesita aplausos.
Es silenciosa, persistente, te empuja a levantarte incluso cuando nadie está mirando. Y no se trata de volverte duro o insensible, se trata de decidir que no vas a rendirte solo porque es incómodo, porque al final el mundo no cambia para adaptarse a ti. Eres tú quien debe desarrollar la fuerza interna para crecer dentro de él. Y sin hambre, eso nunca ocurre. Una de las razones por las que tanta gente se siente perdida es porque nadie le explicó esto desde joven. La vida funciona por estaciones, igual que la naturaleza. No todo el tiempo es para crecer, no todo el tiempo es para ganar y no todo el tiempo es para disfrutar. Pero cuando no entiendes eso, empiezas a pensar que algo anda mal contigo. Tony Robbins lo explica de forma simple. Hay primaveras, veranos, otoños e inviernos en la vida. Y cada estación tiene reglas distintas. La primavera es cuando todo parece fácil. Las oportunidades aparecen, las ideas funcionan, creces rápido y piensas que eres bueno en esto. Y tal vez lo seas, pero muchas veces solo estás en la estación correcta. Luego llega el verano. Ahí tienes que proteger lo que sembraste, trabajar más, aguantar presión, resolver problemas que antes no existían. Después viene el otoño. Es tiempo de recoger resultados, pero también de prepararte, porque lo que hagas aquí define cómo vivirás el invierno. Y el invierno, nadie habla del invierno. Es la etapa donde las cosas se ponen lentas, donde hay rechazo, donde parece que avanzas poco o nada, y muchas personas creen que fracasaron. Pero no, el invierno no es castigo, es entrenamiento. El problema es que la mayoría abandona en invierno. Piensa que eligió mal, que no sirve, que debería rendirse, cuando en realidad el invierno es la estación que separa a los que crecen de los que se quedan iguales. Si siembras en invierno, no hay recompensa. Si esperas cosechar sin haber sembrado en primavera, tampoco. Cuando entiendes estos patrones, algo cambia dentro de ti. Dejas de tomarte todo como algo personal. Dejas de pensar que el mundo está en tu contra. Empiezas a preguntarte, ¿en qué estación estoy y qué se hace aquí? Y esa simple pregunta te devuelve el control, porque ya no vives reaccionando, empiezas a vivir con conciencia. Si lo que estás escuchando resuena contigo y sientes que ha llegado el momento de empezar tu propio camino de transformación, no lo dejes para después. Toca el enlace en la descripción y descubre recursos que pueden ayudarte a dar ese siguiente paso hacia la vida que realmente quieres vivir. Hay algo que casi nadie te dice, pero que cambia por completo la forma en que vives. El miedo no viene de lo que pasa, viene de no entender lo que pasa. Cuando la vida parece caótica, cuando todo se siente injusto o impredecible, la mente entra en pánico. Empiezas a pensar que todo es suerte, que todo es aleatorio, que mañana puede pasar cualquier cosa y tú no tienes control. Pero Tony Robbins insiste en algo clave. La vida no es random, tiene patrones. El primer nivel es reconocer patrones. Es darte cuenta de que ciertas cosas se repiten. En la economía, en los negocios, en las relaciones, incluso en tu propio comportamiento. Cuando no reconoces patrones, vives reaccionando. Te asustas con cada cambio. Te agotas emocionalmente. Sientes que siempre vas tarde. Pero cuando empiezas a ver patrones, algo se calma dentro de ti. Porque entiendes que lo que estás viviendo ya pasó antes. Tal vez no en tu vida, pero sí en la historia. El segundo nivel es usar los patrones. No basta con decir, esto siempre pasa. La clave es preguntar, ¿qué hacen los que salen bien parados en esta situación? Las personas que progresan no adivinan, no apuestan a la suerte. Observan, aprenden, ajustan. Y el tercer nivel es el más alto, crear patrones. Esto ya no es copiar, es dominar tanto un proceso que empiezas a hacerlo a tu manera. Es como aprender música. Primero tocas canciones de otros, luego entiendes por qué funcionan, y un día, sin darte cuenta, empiezas a crear la tuya. Cuando llegas a este punto, el miedo pierde fuerza, porque ya no te preguntas, ¿y si todo sale mal? Te preguntas, si esto pasa, ¿cómo respondo? Y esa diferencia lo cambia todo, porque una persona que entiende patrones no vive asustada, vive preparada. Aquí viene una de las verdades más incómodas de todas, y casi nadie quiere escucharla. La mayoría de las personas no tiene un problema de dinero ni de tiempo, tiene un problema de rol.
Tony Robbins lo explica de forma muy clara. Hay personas que viven como operadores y otras como dueños, y aunque suene parecido, no es lo mismo en absoluto. Un operador es alguien que hace todo. Trabaja duro, se esfuerza, resuelve problemas, apaga incendios todo el día. Desde afuera parece admirable, pero por dentro suele estar cansado, estresado y atrapado. Porque si el operador no está, todo se cae. Muchos emprendedores jóvenes caen aquí. Creen que tener un negocio es hacer más cosas, trabajar más horas, cargar con todo. Y al principio funciona, pero solo por un tiempo. Luego aparece el techo. No creces, no descansas, no avanzas. Y sin darte cuenta, creaste otro empleo. Uno peor, porque ahora no puedes renunciar. El dueño piensa distinto. El dueño construye sistemas, construye equipos, construye algo que funcione incluso cuando él no está. No significa que el dueño no trabaje, significa que trabaja en la dirección correcta. Tony dice algo clave. Si no puedes alejarte de lo que construiste por un mes y que siga funcionando, no tienes un negocio, tienes un trabajo muy demandante. Y esto no solo aplica el dinero, aplica a tu vida. Si todo depende de tu esfuerzo constante, estás operando tu vida. Si empiezas a crear hábitos, estructuras y decisiones que te sostienen, empiezas a ser dueño. Y la gran pregunta es esta: ¿quieres estar ocupado o quieres ser libre? Porque no es lo mismo. Después de todo lo que Tony Robbins explica, todo se reduce a dos decisiones simples, pero nada fáciles. La primera es esta: dejar de enfocarte en lo que vas a obtener y empezar a enfocarte en lo que vas a aportar. La mayoría de las personas vive preguntándose: ¿cuánto me van a pagar? ¿Qué gano yo? ¿Vale la pena para mí? Y no está mal, pero es limitado. Tony aprendió esto de su mentor, Jim Rohn, y es brutalmente claro. Si tú das valor que nadie más, el mercado siempre termina recompensándote. No de inmediato, no sin esfuerzo, pero inevitablemente. Cuando cambias el enfoque de ¿qué me toca? A ¿cómo puedo servir mejor?, tu mentalidad se expande. Empiezas a aprender más, a mejorar tus habilidades, a volverte más útil. Y eso nos lleva a la segunda decisión: invertir en ti mismo. No en cosas que impresionan, no en apariencias, sino en habilidades reales. Tony cuenta cómo Warren Buffett dijo que la mejor inversión de su vida fue invertir en sí mismo, porque nadie puede quitarte lo que sabes hacer. No pueden grabarlo, no pueden robártelo, no se devalúa con el tiempo. Si el dinero cambia, si la economía se cae, si el mundo se vuelve incierto, la persona más valiosa sigue siendo la más preparada. Esas dos decisiones no prometen un camino fácil, prometen algo mejor, un camino sólido. Porque cuando das valor y te inviertes en ti mismo, dejas de depender tanto de la suerte y empiezas a construir algo que nadie puede quitarte. Al inicio de este video te dije algo importante, que la mayoría de las personas quiere cambiar su vida, pero casi nadie lo logra. Y ahora, después de todo lo que viste, tal vez empiezas a entender por qué. No siempre es falta de talento, no siempre es el sistema, no siempre es mala suerte. Muchas veces es que la gente perdió el hambre, o nunca aprendió a leer las estaciones de la vida, o vive reaccionando sin entender los patrones que se repiten una y otra vez. Y cuando no entiendes eso, cada problema se siente personal, cada obstáculo parece una señal para rendirte. Pero tal vez no estás fallando, tal vez no estás atrasado, tal vez no eres menos que los demás, tal vez simplemente estás en una etapa difícil y nadie te enseñó qué se hace ahí. El invierno no se disfruta, se sobrevive, se aprende, se fortalece el carácter, se prepara el terreno. Y lo que hagas en esta etapa va a definir quién eres cuando vuelva la primavera. Así que la próxima vez que sientas que no avanzas, no te preguntes ¿qué me pasa? Pregúntate algo más poderoso. ¿En qué estación estoy y qué se hace aquí? Porque tal vez no estás perdido, tal vez solo estás creciendo, aunque todavía no lo veas. Si algo de todo esto tocó tu corazón, no te vayas en silencio. Suscríbete y sigue caminando con nosotros. Porque aquí, cada video no es solo para mirar, es para sentir. Y cuéntame en los comentarios qué frase se quedó contigo. Quizás tu experiencia sea el reflejo que alguien más necesita. Hasta la próxima.